Medicina digital. Pensaba que cáncer de ovario era un problema menor. Lo que pudimos dar cuenta a través del propio Instituto Nacional de Cancerología es que el cáncer de ovario existe, está ahí, afecta a mujeres en la menopausia especialmente, son mujeres que tienen hijos y hijas adolescentes, y es también una enfermedad catastrófica como cáncer de mama y ovario. Las pacientes que tienen acceso a tratamiento tienen adherencia terapéutica. Antes de esto, perdíamos 1 de cada 3 pacientes. Y con esto va a ser posible que las pacientes aseguren su tratamiento. Esta enfermedad tiene posibilidades de control, más aún si se tratan en etapas más tempranas. Predomina especialmente lo que es los síntomas de colitis. Se confunde con amibiasis, por ejemplo. También naturalmente puede ser asintomático. El cáncer, todos los tipos de cáncer pueden ser asintomáticos. La mujer puede también tener lo que se le llama enfermedad pélvica inflamatoria, que se asocia pues con una infección transitoria de la salpinge, ¿no? de la trompa de falopio, o con el dolor probablemente de la ovulación, o hay mujeres que se les dice que tienen quistes. Y la confusión es que frecuentemente los quistes se le van a desbaratar solos, pero el cáncer no se desbarata. Entonces, de ahí que la mujer que tiene cierta molestia, pesantez en la parte baja del abdomen, molestia, dolor leve, que puede creer que es por la ovulación, pero que sí es persistente, molestia rectal, porque los ovarios tienen vecindad con lo que es el recto y el colon, el sigmoides. Entonces da lo que es tenesmo rectal, como deseos de evacuar y no quedar satisfechos en el momento de la evacuación, por eso se trata como amibiasis. Y entonces el tiempo promedio que transcurre antes de que llegue al hospital es entre 6 a 12 meses, que es lamentable porque es un buen tiempo para que la enfermedad se desarrolle muy bien y disminuya sus posibilidades de curación. Por otro lado también, un factor de riesgo que poco se reconoce pero que es importante es la endometriosis, que es el tejido ectópico, es decir, fuera de lo que es el útero, tiene una capita interna que se llama endometrio, que es lo que se descama cada mes, y si ese endometrio está sembrado de manera ectópica en lo que es el resto del abdomen, se asocia también con cáncer de ovario. El ultrasonido transvaginal no se recomienda que se haga así de manera indiscriminada y siempre y cada vez que lo desea la mujer, no, desafortunadamente no es así. Más sin embargo, todas estas mujeres que yo les comenté que tienen estos factores de riesgo, más aparte las que tienen síntomas de colitis o de molestias pélvicas persistentes, o aquellas que desean hacérselo simplemente porque quieren hacérselo, o que quieren aprovechar una oportunidad para hacérselo, deben hacérselo y se les debe de proveer por el simple hecho de solicitarlo. ¿Por qué no está de manera universal aceptado? Porque ustedes saben que se somete a estudios, se compara las que se tamizan y las que no, y se mide la mortalidad
todavía no hay una diferencia clara entre las que se lo hacen y las que no se lo hacen. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario puede llegar a desarrollarse en un tiempo muy corto y puede escapar al método del tamizaje, especialmente lo que es el cáncer de ovario, que se le llama, se distingue en tipo 1 y en tipo 2. Este tipo 1 y tipo 2 está dado por una expresión molecular diferente. Es decir, ahora gracias al conocimiento mejor de la biología molecular, sabemos que expresan proteínas, que decía el doctor Arrieta, receptores, que tienen unas vías de señalización diferente. Ejemplo, que hay un oncogen, una proteína alterada que se llama oncogen, por ejemplo en este caso que es P53, que es KRAS, y otros más, Ki67, que se expresan de manera diferente. Entonces así se conforma el tipo 1 y el tipo 2. Y en el caso del tipo 2 de cáncer de ovario, es un cáncer de ovario que puede crecer rápido, que en 6 meses puede llegar a desarrollarse. Y tampoco la mujer puede estarse haciendo ultrasonido de manera continua, puede escapar al ultrasonido desafortunadamente. Aún así, es mejor hacérselo que no hacérselo. Y sobre todo quitar el mito que tiene la mujer que haciéndose el Papa Nicolau, eso ya diagnostica también el cáncer de ovario, y no es cierto. El cáncer de ovario está lejos del cuello de la matriz. Por lo tanto, el Papa Nicolau no sirve para diagnosticar cáncer de ovario. Y es mejor hacerse el ultrasonido transvaginal que no hacérselo. Y luego, cuando ya se detecta un quiste, la mujer ya sabe que tiene un quiste. Pues el quiste hay que ver qué tamaño tiene, cómo es su pared del quiste, si es una pared gruesa, si mide más de 6 centímetros o 5 centímetros, vamos a ponerlo mejor, si tiene septos en su interior, si paredes intermedias en su interior. Ese quiste no hay que contemplarlo, hay que quitarlo. Es una oportunidad para curar a esa mujer si tiene cáncer de ovario. Entonces debe haber educación, respeto, disciplina, para la evaluación de los quistes, y no pensar que es una cosa menor. Y las mujeres con quistes a veces de manera indebida se les somete a mucho tratamiento hormonal, entonces peor, porque si ese quiste ya no era un quiste a secas, no era un quiste simple, sino era un cáncer, y luego se alimenta con un tratamiento hormonal, pues crece de manera maravillosa. Entonces la edad para hacerlo, así per se, son los 45 años. La buena noticia para las mujeres jóvenes con cáncer de ovario es que tienen más posibilidades de curación. Las mujeres mientras más jóvenes, es decir, 35 años, que hay un pico ahí de cáncer de ovario, dado que el crecimiento del cáncer a esa edad es más lento, pueden curarse más fácilmente. También hay un cáncer de ovario que no lo mencionamos hoy, que ocupa el 5% de todos los cánceres de ovario, el 5 y el 10%, que es el germinal. Ese es de jovencitas, de mujeres jovencitas, 15 años a 20 años. Entonces ahí la familia a veces piensa que la mujer está embarazada, pero no. Y ese cáncer es curable en un porcentaje altísimo, 100%. El mensaje para la mujer es, la mujer que tiene molestias de este tipo gastrointestinales y o pélvicas, que puede estar muy habituada a tenerlos y a no hacerle caso y creer que es normal que tener estas molestias digestivas, simplemente el colon irritable. El colon irritable es muy frecuente en ciertos grupos de mujeres sometidos a estrés. Es muy frecuente que tengan colitis. Entonces la mujer no se hace caso porque primero están sus obligaciones de mamá, de esposa, de llevar y traer a los hijos, de trabajar, de cumplir las 3 faenas, ¿no? Los 3 trabajos que tiene normalmente la mujer, 2 o 3 trabajos, incluyendo el de la casa. Entonces para ella no hay tiempo, no, esto es normal, ya estoy acostumbrada, a mí siempre me da.
que acabo ya fui con el médico, ya me hice mi papá Nicolau, yo estoy bien, y luego va con el gastroenterólogo y le dice, usted no se preocupe, tiene colitis, y va con el ginecólogo, usted no se preocupe, tiene enfermedad periódica inflamatoria. Toda mujer que tenga molestias persistentes debe de hacérselo, gastrointestinales y pélvicas debe exigirlo, y no quedarse conforme con un manejo médico, debe de exigirlo ante las molestias, debe de solicitarlo pues de la mejor manera. Y aquella mujer que tenga esta historia familiar y cualquier mujer que tenga pendiente y quiera hacérselo, pues adelante, ultrasonido transvaginal con método Doppler. Una mujer que se quita los ovarios, que hace una oophorectomía, se le llama profiláctica, no excluye en el 100% que ya no vaya a tener cáncer de ovario. Te voy a decir por qué. Porque decíamos que el cáncer de ovario comparte un origen celular con el peritoneo, ¿no? Entonces también hay un primario peritoneal muy parecido al cáncer de ovario, pero ayuda mucho. No hay un síndrome hereditario, es decir, no hay una síndrome que tengamos relacionado con el desarrollo de cáncer de pulmón, es decir, que tengamos una enfermedad que el 50% o todos van a desarrollar cáncer de pulmón, pero si alguien tiene un familiar de primer grado, es decir, papá o hermanos, tiene 2 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que alguien que no tiene un familiar de primer grado. De tal manera que aquí el componente, existe una influencia muy importante genética. Alguien que fuma tiene 20 veces más de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que alguien que no fuma. Pero si alguien que fuma y tiene un familiar de primer grado, ya no va a ser 20 veces más, sino va a ser 40 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, el factor más importante es el tabaquismo y es bien conocido que el tabaquismo tiene más de 50 carcinogénicos de sustancias que producen cáncer y produce alteraciones genéticas características como mutaciones en KRAS, que veíamos que es un gen que se asocia a una estimulación del crecimiento celular y a una resistencia a los tratamientos. Pacientes que tienen tabaquismo, que siguen fumando, que están con tratamiento con cáncer de pulmón, tienen una menor respuesta al tratamiento y una peor sobrevida, debido a que el tabaquismo bloquea los tratamientos de radioterapia y de quimioterapia. El humo de leña, más o menos en el datos del INEGI, en el censo también, aproximadamente el 16% de la población tiene exposición crónica a humo de leña. Lo usan para 16, lo usan para calentar sus casas, para cocinar. Y la exposición crónica al humo de leña se ha visto mucho en países subdesarrollados, o en algunos países, China particularmente, en Latinoamérica, y tiene un importante riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Es difícil de cuantificar porque depende de dónde esté expuesto, si es diferente dentro de la casa, afuera de la casa, el tiempo, pero se considera que normalmente es alrededor de 2 a 5 veces más de riesgo de cáncer de pulmón que estar expuesto que no estar expuesto al humo. La mayor parte de estos pacientes son mujeres que cocinan. En el Instituto Nacional de Cancerología, hasta 28% de todo el cáncer está asociado a humo de leña. Actúan a nivel molecular inhibiendo la señalización de diversos tipos de receptores. En nuestro caso, tenemos 2 medicamentos. El primero, que es para cáncer de pulmón, inhibe la actividad, la señalización del receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Y el otro, que es otra molécula que se llama nintedanib, es un inhibidor de la actividad de los receptores, de 3 tipos de receptores que median angiogénesis. La angiogénesis es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Este es el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento derivado de fibroblastos y el derivado de plaquetas. Los 3 tipos de receptores son inhibidos por nintedanib.
están en fase 3 de investigación y actualmente están siendo evaluados por medio, con la ayuda del INCAN y dos de sus principales investigadores, en 2 protocolos independientes. Bueno, en el caso del protocolo de pulmón, estos resultados deben estar más o menos como en un año. Y para el protocolo de cáncer de ovario, a mediados de este año inicia el protocolo y yo creo que en un par de años más ya tendríamos los resultados. Serán todos los pacientes mexicanos referidos del INCAN. Para el caso de ovarios se pretende enrolar 30 pacientes y para el caso del protocolo de pulmón se pretende enrolar más o menos 100 pacientes. Son mayores de 35 años. Mujeres. ¿Y de pulmón? O de pulmón, la media de edad actual de reclutamiento es de 60 años.